Queridos amigos, una vez más bienvenidos a la serie Cristo en el Santuario. Y el tema en esta oportunidad lleva por título La ruta submarina que lleva al cielo. Y tiene que ver con algo que también está contenido en las enseñanzas del santuario. Hemos estudiado que el ser humano, desde el tiempo del Edén, cuando fallamos en la obediencia a Dios, en aquella tentación de la serpiente, se perdió toda la raza humana. Según Génesis 3, versículo 1 al 6, la serpiente habló con la mujer, Eva, y le dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y dijo: no, de todo árbol podemos comer, mas del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Para Eva, ¿cuál era el árbol que estaba en medio del huerto? El árbol prohibido, el que producía la muerte. Pero realmente, ¿cuál era el árbol que estaba en medio del huerto? El árbol de la vida. Pero ya Eva había, el centro de la vida de Eva no era el árbol de la vida como Dios quería. El centro de la vida de Eva era la tentación que Satanás le estaba poniendo. Y Dios había dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás. Obedecer a Dios significaba no comer del árbol. Pero la serpiente dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas serán abiertos vuestros ojos, sabrás el bien y el mal, y seréis como Dios. Y Eva tenía que elegir: obedece a Dios y no come, o podía también obedecer a la serpiente y arriesgarse, que tal que tenga razón, y yo voy a ser como Dios. Elegir entre Dios y la serpiente. ¿Y qué eligió Eva? La serpiente. Luego vino Adán: mi amor, ¿qué has hecho? No, mira, no me pasó nada, mira, no me he muerto. Y ahora Adán tenía que elegir entre Dios y Eva, y eligió a Eva. Ambos hicieron lo mismo. En una decisión tenían que elegir entre Dios u otra cosa, y ambos eligieron otra cosa. Cuando Pedro fue llevado ante el Sanedrín, en Hechos 4:19 y en Hechos 5:29 dice que le ordenaron que no predicara más en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué le había pedido Jesús? Id y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el Señor mandaba a Pedro: id y predicad. Y en el Sanedrín le decían: no predique más, porque como predique eso, lo matamos. Y Pedro ahora tenía que elegir, igual que Eva, Dios o el Sanedrín. Pero Pedro, esta vez ya lleno del Espíritu Santo, del Pentecostés, Pedro dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuánto hubiéramos dado, queridos amigos, que Eva hubiera respondido de esa misma manera? Serpiente, es menester obedecer a Dios antes que a la serpiente. Esa es la respuesta de nosotros siempre que tengamos dos caminos: el camino de Dios o el camino de la desobediencia. Debemos siempre recordar el ejemplo de Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En la entrada a la tierra prometida, 12 espías reconozcan la tierra, regresan. ¿Qué les dijo Dios? Entren y tomen posesión de la tierra, yo se las doy. 10 espías dijeron: no, nos matarán, los habitantes son altos, son de elevada estatura, las ciudades son altas, amuralladas, la tierra traga a sus moradores, Dios nos ha traído a morir, esto es una trampa, nos matarán a los hombres y nuestros niños y nuestras mujeres serán esclavos. No, esto es una muerte segura. Ahí tenían que el pueblo elegir: obedecer a Dios o a los 10 espías incrédulos. Y el pueblo eligió obedecer a los 10 espías incrédulos. Y podemos seguir en la Biblia mostrando tantos ejemplos de personas que tuvieron que elegir. Personas que tuvieron que en un momento de su vida tomar una decisión. La primera decisión fue en el árbol del Edén. Y desde entonces han venido decisiones tras decisiones. Nuestra vida es la sumatoria de nuestras decisiones. Mi esposa, cuando estaba en el colegio, allá también está viendo ella,
Mi esposa estaba en el colegio estudiando sus últimos 2 años de bachillerato y allá en Medellín, donde ella estudió, tenía un noviecito. Claro, ella no me conocía a mí, ni yo la conocía a ella. Y tenía su novio. Pero este joven, a pesar de que estudiaba allá en el colegio adventista, no era de Dios, no quería nada con Dios, no le entregaba su corazón a Dios. Pero ella sí era bautizada desde niña. Y fueron novios varios años allá. Después ella se graduó y ella vino a su hogar en la costa y este joven era de otra ciudad. Y se fue para allá, para su ciudad. Y la mamá de ella no quería que su hija, que era cristiana, siguiera ese noviazgo con un muchacho del mundo, filisteo. Y ella decía, no, ese muchacho no te conviene, pero ella estaba enamoradísima. Ay, tenía unos ojos. Ajá. Ella me ha contado que unos ojos así, enamorada. Y la señora, la mamá le decía, mira, tu hermano se va a ir a estudiar a México, a Montemorelos, medicina. Vete también, yo les voy a pagar allá en Montemorelos para que estudien en México los dos, mis 2 hijos, para que se acompañen mutuamente. Y ella decía, ja, te quiere que me vaya para México, es para terminar con él, ¿verdad? Y no se quería ir. Y le estaban ofreciendo, vete para México. Allá estudia. ¿Qué quiere estudiar? Medicina, bacteriología. Le damos los estudios. Y ella tenía que tomar una decisión. ¿Y sabe qué decidió? No me voy. Que se vaya mi hermano solo. Y el hermano se fue solo para México. Y ella dijo, yo voy a estudiar en Barranquilla, en la Universidad Metropolitana. Yo me voy para Barranquilla. Pero ¿cómo te vas a quedar aquí en Colombia teniendo la oportunidad de estudiar en México? No, yo no voy para México, yo quiero en Barranquilla. Allá voy a estar donde mi tía. Yo viviré donde mi tía y estudiaré bacteriología en la Metropolitana. Así que, sí señor, se fue para Barranquilla. Tomó la decisión de decir no a México y sí a Barranquilla y se fue para Barranquilla. Y adivinen a quién conoció en Barranquilla. ¿Ah? ¿Sí ven? Las decisiones. Tomó la decisión de ir a Barranquilla. Y en Barranquilla se matriculó en la universidad, fue a la iglesia de Maranata y entonces allá me conocí con ella, yo la conocí también. Y fue la decisión, nos hicimos amigos. Y a mí me gustó desde que yo la vi la primera vez. ¿Y sabe qué pasó? Cuando me dijo que tenía novio, me dio un rollo. Pero bueno, pasaron unos 2 años y las cosas fueron pasando, nos hicimos muy amigos y todas las cosas. Pero yo miro hoy hacia atrás y me pregunto, si ella hubiera decidido irse a estudiar en México, ¿sabe qué? Yo nunca la habría conocido. Y ella se habría casado con un mexicano, tal vez estaría viviendo en California, en Estados Unidos, yo no sé. Pero no lo hubiera conocido. Mire, una decisión, cómo toma toda la vida, gira en un rumbo totalmente diferente. ¿Sí ven? Nuestras decisiones determinan el rumbo de nuestra vida. ¿Sí? Queridos hermanos, en la Biblia desde Eva, cuando Eva decidió obedecer a la serpiente y no a Dios, cayó el 50% de la raza humana. Y cuando Adán decidió obedecer a Eva en vez de a Dios, cayó el otro 50% de la raza humana. Ahora bien, obedecer a la serpiente y no a Dios, ¿qué significaba? ¿Qué implicaba? Implicaba unas consecuencias terribles. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, cuando yo me encontré con este texto en la Biblia, me sorprendí terriblemente, me aterré, porque veo que esto que estamos viviendo no es religión. La gente dice, es que desde que tú estás en la religión, es que los que están en la religión, no. Religión, ¿qué es religión? ¿Sabe qué? Cuando yo leo el texto de Romanos 6:16, me doy cuenta que esto es más que religión. Aquí hay algo más profundo implícito en la toma de nuestras decisiones. Romanos 6:16 dice,
mire que hay una ley en el universo. Yo no sabía que esta ley existía. Yo conozco los 10 mandamientos y bueno, algunas leyes por allí, pero esta ley yo no sabía que esto existía. Cuando la leí, entendí más por qué Dios está actuando como está actuando. Por qué Dios nos está salvando de la manera en que nos está salvando. Porque muchos creemos a veces saber más que Dios. ¿Y por qué Dios no destruyó a Satanás enseguida? Y si Dios sabía lo que iba a pasar, entonces ¿para qué hizo esto? Como quien dice, oye, yo sé más que Dios. Es que yo estuviera ya con Él en el trono, ya hubiera resuelto esto hace rato. Es que Dios no sabe, yo sí sé bastante. ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no hizo aquello? ¿Sabes por qué? Porque la cosa no es tan simple como usted y yo la pensamos. ¿Recuerdan el ejemplo de las fotocopias que pusimos aquí hace unas noches? De una hoja original que la mancharon y le sacaron 1000 fotocopias así y salieron todas manchadas. ¿Qué hay que hacer con ellas? Ah, pues botarlas a la basura. Pero Dios dijo, no, es que esas fotocopias se llaman María, Rosita, Roberto, Fabricio, Alberto, María, Maritza, ¿sí? Esas fotocopias tienen nombres, son rostros, son hijos de Dios. Y Dios dice, no, yo no los voy a botar a la basura, voy a limpiarlas con liquid paper. Y Dios se ha puesto en el trabajo, una por una, desde el original hasta las 1000 fotocopias, limpiarlas con liquid paper. Y dijimos en esa oportunidad que el liquid paper que Dios está utilizando para limpiar las fotocopias manchadas, ¿es de color qué? Es de color rojo, es su sangre, nada menos. Otro dirá, ay, ¿para qué? Si Dios sabía que se iban a manchar, ¿para qué las hizo? Pues si Dios hubiera sabido, ni siquiera estaríamos aquí sentados. No existiríamos. Y dice la ley que está en el universo, en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Aquí está diciendo que a quien nosotros nos sometemos para obedecerle, terminamos siendo esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿Eso qué significa en el Edén? Que cuando Eva eligió obedecer a la serpiente y no a Dios, Eva quedó siendo propiedad ¿de quién? De la serpiente. Y Adán hizo lo mismo. Queridos amigos, la decisión del Edén de obedecer algo diferente a Dios implica que nosotros pasamos a ser legalmente propiedad de la serpiente, de Satanás, propiedad de él, legalmente ante el universo, propiedad de él. Imagínate que alguien, tú le regalas un bolígrafo muy costoso, muy bonito a un amigo. Mira, este es un regalo de tu cumpleaños, se lo das. Y después ese amigo tenía que dar un regalo también a otra persona y regaló el bolígrafo que tú le diste. ¿Tú se lo puedes quitar a la persona a quien él se lo regaló? No. El otro se lo dio. Legalmente es dueño del bolígrafo quien lo recibió. Es un acto de mala educación, eso sí es verdad. Pero, tú se lo diste a ese amigo y él es el dueño, él verá a ver qué hace con eso y él decidió regalarlo, tú no puedes impedirlo. Dios nos dio este mundo, nos dio la vida, es un regalo de Dios y los seres humanos voluntariamente decidimos regalárselo ¿a quién? A Satanás. Y Satanás dice, yo no los obligué, son míos por su propia voluntad, yo no los obligué. Así que el texto de Romanos 6:16 está bien claro. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces este es el punto de esta noche. ¿A quién estás obedeciendo en tu vida diaria? Porque eso implica que aunque fuimos rescatados en la cruz del Calvario, implica también que nosotros, una vez que fuimos rescatados, nosotros mismos nos volvemos a entregar al enemigo. Y eso es lo que Satanás quiere, que después que tú te entregas al Señor, Él decirte, para tentarte, para que tú solito te devuelvas a la antigua vida. Hay un llamado de Dios en su palabra
para todos aquellos que entendiendo el plan de salvación que está en el santuario, que implica aceptar al sacrificio del Cordero desde el altar de holocaustos y que luego avanzamos para un día volver a estar delante de la presencia del Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, hay que regresar a Dios porque fuimos separados de Él por el pecado, pero Él quiere que volvamos a estar en su presencia. Y ese llamado de Dios lo encontramos en Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 37 y 38. Y ese llamado es para aquellas personas que después de conocer todo este plan maravilloso del plan de salvación, como yo lo llamaría, este ambicioso y costoso plan de salvación, mediante el cual Dios decidió rescatar una raza entera, un planeta entero, rescatarlo. Dice el Señor en su palabra, Hechos 2:37 y 38. Dice que unas personas que escucharon la predicación de la palabra de Dios, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, muy bonito. Oye, qué bonito todo esto que hemos aprendido en estas 2 semanas. Oh, el santuario, como todo perfecto, todo encaja. Ahora entiendo más por qué Cristo hizo esto y esto. Y eso implica para nosotros hacer ¿qué? Ahora, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Varones hermanos, ¿qué haremos? Dijeron las personas a Pedro. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué hay que hacer? Arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de la vida eterna. Noten que las personas preguntan, ¿qué hago ahora? Saber las cosas no es suficiente, implica que al saberlas, la acción. No sé cuántos recuerdan la reciente noticia del tsunami en Tailandia. Un tsunami que arrasó costas en varios países. Olas de 15 y 20 metros que arrasaron zonas hoteleras en varios países del sur de Asia. Y una noticia que me conmovió mucho fue de una niña de 10 años. La noticia decía, niña de 10 años salva a toda su familia y a más de 100 turistas. Resulta que estaban en la playa de vacaciones, era una niña británica, inglesa. Y de repente la gente de la playa vieron cómo el mar se retiró y se fue yendo rápidamente unos 200, 300 metros, 500 metros, y lógicamente quedó la tierra sola y una gran fosa profunda como un abismo así, y el mar se fue y toda la gente que estaba allí se acercaron a la orilla a decir, oh, ¿y por qué el mar se fue? ¿Qué pasó? Uy, mira allá, uy, mire qué profundo, a otros tan bonito, trae la cámara para filmarlo. Esto nunca lo había visto, que el mar se retirara así tan rápido. Y toda la gente allí, una playa concurrida por más de 150 personas. Y de repente una niña de 10 años le dice, papá, papá, vámonos rápido allá a aquella loma. Vamos a buscar los lugares altos, papá, vámonos ya. Porque va a venir un tsunami. Y el papá le dice, ¿un qué? Un tsunami, papá. ¿Qué es eso? Y dijo, un tsunami es una ola gigantesca. Primero el mar se retira y minutos después regresa a una velocidad impresionante y olas de 15 y 20 metros de altura. Eso se llama tsunami. Y el papá le dijo, ¿y tú de dónde sacaste eso? Y la niña dijo, lo aprendí en mi clase de geografía. Estaba poniendo atención en la clase de geografía. Menos mal que no se distrajo en ese momento y puso atención. La niña sabía cosas, sabía. Y el saberlas implicó acción. Y ella dijo, papá, vámonos. Vamos a recoger las cosas. No hay tiempo, viene ya, vámonos ya. Así que el padre de familia comenzó a gritar, le creyó a la hija
y comenzó a gritarle a todos, todos corran, corran, que va a venir una ola gigante. Esto es un fenómeno que se llama, ¿cómo que se llama, nena? Tsunami, papá, un tsunami. La niña era la que sabía. Honestamente, antes de lo de Tailandia, ¿ustedes habían escuchado la palabra tsunami? Muchos no. Yo la había escuchado, pero se me olvidaba. ¿Cómo es que se llama eso de la ola gigante? ¿Cómo es que se llama? Y se me olvidaba cada instante. Después de lo de Tailandia nunca más se me olvidó. Porque la escuchamos en los noticieros cuántas veces al día. Así que la gente comenzó a correr. No alcanzaron, solo cojan los niños. No hay tiempo para recoger cosas. Y apenas estaban llegando a la loma, cuando sí, señora, ahí venía la pared de agua. Una pared gigantesca que arrasó todo y ellos pudieron ver y le agradecieron a la niña. Saber implica acción. Hay gentes en este mundo que escuchan y escuchan y escuchan y escuchan la palabra de Dios y saben. ¿Y qué? Sí, yo sé. Cristo viene. Ajá. ¿Ya te bautizaste? No. Pero Cristo va a venir. Y tú sabes que los únicos que se van a salvar son los que se bautizaron. Sí. ¿Y entonces por qué no te has bautizado? Más adelante. Saben y no actúan. ¿Ustedes conocen la historia del ladrón adventista? No. El ladrón adventista. Jesús estaba en la cruz. ¿Y qué había a los dos lados de Jesús? Un malhechor y otro malhechor. Un ladrón y otro ladrón. Ambos ladrones. Ahora miren una cosa. Los romanos no condenaban a la crucifixión. La crucifixión era como la pena de muerte. Era la pena de muerte de los romanos. Cada país ejecuta la pena de muerte diferente. Hay países donde es la silla eléctrica, hay países donde es la guillotina, hay países donde es la horca, hay países donde es el fusilamiento. Distintos métodos. Los de los romanos era la cruz. Pero los romanos, ellos cuando juzgaban personas y los condenaban, en una época donde la esclavitud era el medio de lograr muchas cosas, muchas carreteras, muchos caminos, muchas cosas fueron construidas en la antigüedad con esclavos. Entonces mucha gente que era condenada era sentenciada a la esclavitud, esa era la sentencia. Así que a ellos no les convenía estar matando tanta gente, porque necesitaban esclavos. Otros eran condenados a ser amarrados con cadenas en los remos de las galeras romanas. Y ellos eran el motor de la galera. Y eran esclavos atados con cadenas al remo. Y ellos eran obligados a remar de por vida. Les daban la comidita como para que siguieran remando. Cuando las galeras romanas entraban en batalla y una galera se iba a hundir, los romanos se salvaban ellos y a los esclavos los dejaban encadenados y se hundían con el barco, porque estaban amarrados a los remos y morían angustiosamente ahogados ahí con todo el barco. Así que ellos no condenaban a la crucifixión a cualquiera, o sea, tenía que ser una persona demasiado mala, demasiado perversa, para que fuera condenada a la muerte. Y cuando está Jesús en la cruz, tenía dos ladrones a los lados, entonces uno de los ladrones le dijo: Señor, si de verdad eres el Cristo, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros y nos vamos todos? ¿No quieres el Cristo? A ver, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro ladrón del otro lado le dice: oye, ¿no temes tú a Dios ni siquiera en el mismo momento de la muerte? Ahora miren lo que este ladrón reconoce, dice: nosotros a la verdad estamos sufriendo lo que nuestros actos merecieron. Nosotros a la verdad estamos sufriendo, o sea, este ladrón, porque lo llaman dizque el ladrón bueno. ¿Han oído la historia? Es que el ladrón bueno y el ladrón malo. Yo no conozco un ladrón bueno. ¿Ustedes conocen ladrones buenos? Buenos para robar, sí. Queridos amigos, y este ladrón no era bueno. Él reconoce que no era bueno. Nosotros a la verdad estamos sufriendo lo que nuestros actos merecieron. O sea, de verdad nos merecemos esto. Cuando los romanos no crucificaban a todo el mundo, él dice: la verdad es que no me hayan condenado a las galeras, que no me hayan condenado a la esclavitud, que no me hayan condenado a las minas, a excavar piedra de por vida, sino que me dijeron: no, este hombre es tan malo que hay que matarlo. Y donde este ladrón dice: nosotros a la verdad estamos sufriendo lo que merecemos. Él sabía que no era ninguna tres cosas buenas, ¿sí o no? Así que nosotros merecemos lo que nos está pasando, pero este justo ningún mal ha hecho.
Él no ha hecho nada malo para que lo estén matando de esa manera. Y luego dice que el ladrón, ustedes saben la historia de lo que le estoy contando, está en la Biblia. Señor, le dice a Jesús. Señor, lo reconoció como el Señor. Título de grandeza. Jesucristo es el Señor. Y el ladrón lo llamó Señor. Fue el único. Pilato no lo llamó Señor. Herodes no lo llamó Señor. El Sanedrín, Anás y Caifás no lo llamaron Señor. Solo este ladrón lo llamó el Señor. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De qué evento le estaba hablando el ladrón a Jesús? De la segunda venida de Cristo. ¿De dónde sabía este hombre tan malo la segunda venida de Cristo? Sabía. Ahora bien, ¿cómo se llaman las personas que creen que Cristo viene pronto al mundo otra vez? Creen en el advenimiento. Así que ese ladrón que creía en el advenimiento, ¿era adventista o no era adventista? Sí, él era adventista, como lo fue Enoc, séptimo desde Adán. Viene el Señor con sus santas decenas de millares. Como David, vendrá el Señor y no callará, fuego consumidor irá delante de él, tempestad poderosa le rodeará. Salmo 50, el 3 al 5. David hablando de la segunda venida. Pablo diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ella en la nube. Pablo era adventista. Creer en el advenimiento, eso es ser adventista. Tú crees en el advenimiento, eres adventista. El ladrón creía en el advenimiento. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se sabía el itinerario de Dios. Para que este ladrón le dijera a Jesús, nota que él no le está diciendo, Señor, bájame de la cruz ahora que me duele mucho los clavos. No le está pidiendo que lo baje ahí. Le está diciendo es, acuérdate de mí cuando vengas. Cuando vengas en tu reino. ¿Qué sabía el ladrón que le está diciendo a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino? Eso implicaba que el ladrón sabía, sé que eres el Señor, sé que hoy vas a morir, sé que no te vas a quedar muerto, sé que te levantarás de la tumba, sé que saldrás de la tumba, sé que te irás de este mundo e irás a recibir tu reino. Y sé que no te vas a quedar allá y no vas a dejar acá. Sé que vas a venir con poder y gran gloria. Pues ese día, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, por favor. Ese evento del cual el ladrón le estaba hablando a Jesús, ¿ya sucedió? ¿Está pasando o va a suceder? Todavía para nosotros está en el futuro, en un futuro cercano. Todavía no ha sucedido. Así que ¿dónde está el ladrón? Todavía está en la tumba. Pero Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué palabras! Si alguien en esta tierra murió con esa seguridad, es el ladrón. Se lo dijo el propio Jesús. No se lo está diciendo el pastor, no se lo está diciendo el anciano de iglesia, no se lo está diciendo un misionero, se lo está diciendo el Rey del universo. Te lo digo yo, hoy te lo digo, estarás conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta es, todo lo que este ladrón sabía, ¿de qué le sirvió? Sabía mucho, mira todo lo que sabía, pero sabiendo todo eso, siguió siendo ¿qué? Ladrón, hasta que lo atraparon, lo encerraron, lo juzgaron y lo condenaron y aún murió. O sea, saber las cosas solamente no es suficiente. Ya sé, ya aprendí bastante estas 2 semanas, ya sé bastante. Y, queridos amigos, saber implica acción. Y estas personas le preguntan a Pedro en Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? Yo me imagino a la niñita en las playas de Tailandia, la niñita británica. ¿Qué es un tsunami? ¿Una ola grande? Ya, listo, ya sé bastante, sé que es un tsunami. Pero el papá le dijo, ¿y qué hay que hacer? Dijo, papá, hay que salir corriendo a la loma más cercana. Dijo, pues vamos para la loma más cercana.
Saber y no haber corrido, ¿qué implicaba? La muerte. Saber y no actuar en base a lo que sabes, la muerte. Un ejemplo bien sencillo. ¿Sabemos que cuántos vasos de agua nos tenemos que tomar diario? ¿Cuántos? 8. ¿Hoy te tomaste 8 vasos de agua? Ay, es que se me olvida. Ay, es que... ¿Sí? Sabemos. Y cuando estés enfermo los riñones, ¿de qué te sirve ser de los privilegiados que sabes que hay que tomar 8 vasos de agua al día mínimo? ¿De qué sirve saberlo y tus riñones están enfermos? O sea, saber solo no es suficiente. Hay que actuar en base a lo que sabemos. Así que estas personas dicen, ¿qué haremos, varones hermanos, qué haremos? Y le dijeron, pues, ¿quieren saber qué hay que hacer? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Hay alguien por aquí interesado en el perdón de los pecados? ¿Hay alguien? Yo no veo las manos. Ok, para todos los que están interesados en el perdón de los pecados, aquí dice cómo es. Arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibimos el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, si eso es lo que hay que hacer, ¿qué esperas? Ah, pero es que lo dijo Pedro. ¿De dónde sacó Pedro que había que bautizarse? Bautizarse significa ser sumergido en el agua, totalmente, como Jesús en el Jordán. El bautismo, como está en la Biblia, es inmersión total, porque la palabra bautismo viene de sumergir, totalmente en el agua. ¿De dónde sacó Pedro que había que bautizarse para ser salvo? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 19 y 20, Jesús ordena eso. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuántas cosas espera que guardemos? Todas, no casi todas, todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién mandó que había que ser bautizado para ser salvo? Jesús. Cuando a Pedro le pregunta qué hay que hacer para ser salvo, Pedro dice, pues Jesús nos enseñó que había que arrepentirse y bautizarse y recibimos el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Así que Pedro no está predicando algo de él, Pedro está diciendo algo que mandó el propio Jesús. Queridos amigos, el bautismo no es una doctrina de la iglesia adventista. El bautismo es una doctrina de la Biblia y de la palabra de Dios ordenada por Dios mismo. Es más, antes de Jesús mandar que hicieran discípulos y que los bautizaran, antes de que Jesús ordenara eso, ¿había alguien que ya estaba bautizando? ¿Quién? Juan el Bautista. En Lucas 3:16 dice Juan, yo a la verdad os bautizo. Respondiendo Juan dijo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que noten algo, Pedro ordenó que había que bautizarse. ¿Dónde lo sacó Pedro? De Jesús. Pero antes de Jesús ya Juan el Bautista decía que había que bautizarse para ser salvos, ¿cierto? La pregunta ahora es, ¿y de dónde sacó Juan el Bautista eso de que había que bautizar en agua? ¿De dónde lo sacó Juan? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. San Juan 1, versículo 29 al 33. Juan 1, 33. Dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía,
mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo. Nota que Juan no sabía de toda la multitud quién era el Mesías. Él decía, yo no le conocía, yo no sabía quién era. Pero dice que había una señal para que él reconociera quién era el Mesías. Dice, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, versículo 33, y yo no le conocía, ojo con esta parte, pero el que me envió a bautizar, o sea que no fue que a él se le ocurrió, ay, voy a inventarme esto de un bautismo. No, alguien mandó a Juan el Bautista que bautizara y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Noten que había una señal previa. Juan el Bautista predicaba y bautizaba con agua, pero estaba echando ojo, estaba mirando allí a la multitud, porque alguien le había dicho con anticipación, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma y que se pone sobre él, ese es el Hijo de Dios. ¿Quién era el único que sabía que cuando el Hijo de Dios fuera bautizado, el Espíritu Santo vendría en forma de paloma sobre él? ¿Quién era el único que sabía eso? ¿Quién? Juan el Bautista. Pero ¿quién lo sabía antes que se lo dijo? Mira, Juan, el que tú veas que el Espíritu Santo viene del cielo en forma de paloma y se pone sobre él, ese es el Padre, Dios, porque el Hijo estaba ahí entre la multitud. El Espíritu Santo está en forma de paloma descendiendo. El propio Dios Padre fue el que en inicios dio la orden de que había que bautizarse con agua, queridos amigos. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y bautizarse. ¿Quién lo ordenó? No fue Pedro, no fue el propio Jesucristo, ni siquiera fue el propio Juan el Bautista. ¿Fue quién? El Rey y soberano del universo. Dios Padre ordenó que había que bautizarse con agua. Queridos amigos, eso lo sabemos ahora. Ay, no es que los adventistas ahí tienen que bautizar a la gente. No, hermano, no son los adventistas. Es Dios el que ordenó que como una señal de obediencia a Dios para ser salvo, dice, ok, si el pecado es una acción, una decisión que tomamos, Dios espera que si quieres ser salvo, también seas capaz de tomar una decisión. Pero muchos somos muy fácil para decidir pecar, pero somos muy difícil para decidir arrepentirnos. Y mucho más difícil para decidir dar ese paso visible de acción, de dar el paso del bautismo. ¿Qué tan importante es el bautismo, queridos amigos? Marcos 16, 16. Dice Jesús allí. Marcos 16, 16. Noten desde el versículo 15. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabra de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo era necesario para la salvación. Creer y ser bautizado. Si una persona cree y no se bautiza, es como la niña que dice, papá, va a venir un tsunami. Es una ola gigantesca y terrible, ¿oíste? Ah, bueno, vamos a esperarla aquí. Y se quedan ahí. La paga de esa decisión, aunque sabían, ¿era cuál? Morir. Así que saber implica actuar en base a lo que sabemos. Antes de Juan el Bautista ya había bautismo. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo del 1 al 4. Mire desde dónde viene el tema del bautismo. El bautismo no nació ni siquiera con Juan el Bautista. El plan de salvación siempre ha sido el mismo. Primera de Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué episodio está hablando Pablo allí? Dice que todo el pueblo estaba bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué evento? El éxodo.
el éxodo y el paso del Mar Rojo. Y dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aún ahí tenemos el bautismo. El pueblo de Israel era esclavo de Egipto, como nosotros somos esclavos del pecado por Satanás. Ahora bien, el pueblo fue libre. Estudiamos esta semana en el tema de la Pascua, qué fue lo que le dio la libertad. ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? ¿Cuál de esas plagas le dio la libertad al pueblo? Ninguna. Ninguna plaga logró la libertad. Dios le mandó sangre del río Nilo y Faraón dijo, no se van. Le mandó ranas, piojos, úlceras dolorosas y Faraón dijo, no se van. Le mandó 3 días de tiniebla, le mandó langosta, le mandó moscas, le mandó granizo y Faraón dijo, no se van. Le mandó muchas plagas, muerte de ganado, todo eso se acabó, Egipto estaba destruido y Faraón decía, no se van. ¿Cuál fue el acto que logró que Faraón dijera, váyanse? La muerte, cuando los primogénitos estaban en peligro de morir. Y Dios dijo, la única manera que no mueran sus primogénitos es que en su casa maten un cordero. Acuérdense que la salvación es por sustitución. Desde el principio lo estamos diciendo. Todo primogénito morirá. Ahora bien, como la salvación es por sustitución, si usted acepta al Salvador, que es el Hijo de Dios, entonces toma un cordero que es el que lo representa, un símbolo. Y si el cordero muere en su casa, entonces el primogénito no tiene que morir porque el cordero murió por él. Y para yo saberlo, porque como sé allá adentro quién aceptó el cordero y quién no, me ponen la sangre en la puerta. Donde yo pase y vea la sangre en la puerta, ahí no entro, porque sé que en esa casa aceptaron al cordero para que el cordero muriera en lugar de su hijo. Entonces no le mataré al hijo. Pero en la casa donde yo pase y no vea la sangre en la puerta, entenderé que en esa casa no aceptaron a mi hijo. No lo aceptaron porque no veo el símbolo de su muerte allí afuera, no lo veo. Y donde yo no lo vea, yo entro y sus primogénitos morirán. Así que cuando los primogénitos iban a morir, Dios permitió que el cordero muriera en lugar de los primogénitos. Y esa sangre derramada, al día siguiente, libertad. Faraón dijo, váyanse de esta tierra. Así que noten que el proceso de la salida de la esclavitud es aceptar al cordero. En el santuario tenemos eso. En el santuario tenemos el mismo proceso a través de los símbolos del santuario. Vamos a ver una lámina donde están las partes del santuario. Y para ser salvo, el primer paso es aceptar ¿qué? La muerte del cordero, el altar de sacrificios. ¿Qué fue el primer paso de la salida de la esclavitud de Egipto? Que el cordero muriera en la Pascua. Pusieron la sangre en la puerta, no murieron los que estaban sentenciados a morir, no tuvieron que morir y al día siguiente libres. Ahora bien, aceptaron la sangre del cordero, aceptaron a Cristo, creyeron. Entonces el pueblo de Israel cree en el cordero y salen 3 días de camino y llegan al Mar Rojo. Y dice ahí en Corintios, lo acabamos de leer, que todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados. Así que después de la muerte del cordero allá en la Pascua en Egipto, son libres y el Señor los lleva a las aguas del Mar Rojo y todos en Moisés fueron bautizados. Así que la muerte del cordero en la Pascua y luego el agua en el Mar Rojo. ¿Qué tenemos en el santuario? Tenemos la muerte del cordero en el altar de sacrificio, como en Egipto. Y enseguida el Mar Rojo, pero ahí estaba, ahí Dios no podía poner el Mar Rojo. ¿Qué ponía? Un símbolo, la fuente de agua. Y allí se cumple Marcos 16, 16. El que creyere, muerte del cordero, y fue bautizado, la fuente de agua, será salvo. Si tú no te quieres bautizar, porque no, es que lo que pasa es que, tú sabes, van a decir mis amistades, es que si me bautizo después no puedo tomar Coca-Cola. Te vas a perder por una Coca-Cola. Es que si me bautizo después no puedo tal cosa. Mira, si tú crees en el cordero, estás en el altar de sacrificio. Si te bautizas, vas hacia adentro, más cerca de Dios. Pero si tú dices que crees en el cordero y no te bautizas, tú de ahí no pasas, tú rebotas y sigues en el camino ancho. Acuérdense del mapa, ¿no?
¿Qué tan ancho era el atrio? 100 por 50, ancho. Pero si tú quieres ir cerca de Dios, crees, te bautizas y entras al lugar santo. ¿Y qué dimensiones tenía el lugar santo? 20 codos por 10 codos, es más angostito. Porque entre más cerca de Dios, el camino es más que. Y si quieres vivir como Elías, como Enoc y como Moisés, vive Jehová en cuya presencia estoy, te pasas al lugar santísimo. Y ahí es 10 por 10, chiquitito. Porque entre más cerca de Dios, más que, más angosto el camino. Entre más lejos de Dios, más ancho el camino. ¿Está bien? El bautismo hace parte del santuario también, queridos amigos. Dios lo puso como parte del plan de salvación. Ahora yo quiero que miremos una cosita importante que tiene que ver. La Biblia dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Noten que el bautismo es para perdón de los pecados. Y si el bautismo era para perdón de los pecados, ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Jesús tenía pecados? No. ¿Jesús necesitaba bautizarse? No. No necesitaba. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó donde Juan a bautizarlo, Juan le dijo: yo estaba esperándote para que tú me bautizaras a mí, y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: deja ahora, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Y Juan no lo quería bautizar, y Jesús dijo: deja ahora, es necesario, debo cumplir toda justicia, bautízame. Y aunque Jesús no necesitaba el bautismo, se bautizó. Y si Jesús, que no tenía pecado, peleó, insistió con Juan el Bautista, que no lo quería bautizar, y se bautizó, ¿cómo es posible que haya personas que digan: yo creo en Dios, pero tengo que bautizarme? Pues sí, la Biblia dice que sí, porque el plan de salvación lo pone Dios, no nosotros. Si tú te caes en un hoyo, en un hueco en la tierra a 10 metros de profundidad, y comienzas a gritar que te saquen de ahí, y pasa alguien y te dice: ¿qué quiere? Por favor, sáqueme. Y dice: bueno, aquí tengo una cuerda, y te lanza la cuerda, agárrese, señor, que lo voy a sacar. Tú te imaginas que la persona que está allá abajo dice: ah, pero yo no quiero cuerda, yo quiero escalera. ¿Ustedes creen que él está en posición para exigir? El de arriba le dice: mira, solo tengo esa cuerda, decídete si vas a subir, porque tengo mejores cosas que hacer. ¿Es cuerda o nada? No tengo más nada, no hay escalera. ¿Te vas a subir o no? El que está arriba puede darse ese lujo. Él pone las condiciones. El Señor dice: mira, la salvación es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ay, pero me tengo que bautizar y yo no puedo, pues nada más asistir a la iglesia y vengo todos los sábados y yo, pero sin bautizarme. No, el Señor dice: no, el plan es así, porque te tendrías que saltar eso, y en el santuario no se puede saltar nada, ni siquiera se lo saltó Jesús. Ahora la pregunta es: si la Biblia dice que Jesús, aunque no necesitaba porque no tenía pecado, y se bautizó, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? ¿Sí o no? 1, 2, la Biblia dice que Jesús actuó de tal manera, dice que nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y si Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, por eso Él se bautizó. Pero hay algo que a mí no cuadra aquí en lo que estamos estudiando del santuario. Es que el plan de salvación, el camino de regreso a Dios, es el que creyere en el altar de sacrificio, muerte del Cordero, Cristo, y fuere bautizado a la fuente de agua, el bautismo, será salvo. El que creyere y fuere bautizado. En el plan para nosotros debemos primero ir a la cruz, llegar a los pies de Cristo en la cruz y decir: Señor, aquí traigo mis pecados. Y después que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, en el altar de holocaustos, pasamos a la fuente de agua y nos bautizamos. En ese orden: primero aceptas a Cristo, después te bautizas para ser salvo. Pero Jesús, noten que lo hizo al revés. Jesús lo hizo invertido. Cuando Jesús viene a esta tierra, ¿por qué se bautizó primero? Y después de su bautismo es que fue a la cruz. ¿Por qué? Si alguien una vez me decía: no, lo que pasa es que él no se podía bautizar después de la cruz porque no tenía tiempo. No es que él venía a morir y después de morir y se iba para el cielo y decía: no, pero es que no se fue enseguida. ¿Cuántos días duró Jesús en la tierra? 40 días.
Así que Jesús hubiera podido morir en la cruz, al tercer día se levanta resucitado, y en alguno de esos 40 días va al Jordán, Juan le bautiza para entonces irse para el cielo y decirnos, ¿se dan cuenta? Ese es el camino. Primero acepten la cruz, luego se bautiza y vienen detrás de mí, porque ejemplos he dado para que sigan mis pisadas. Y ese era el orden, seguir las pisadas de Jesús, la cruz, el bautismo, y voy detrás de Jesús. Pero ¿cómo vamos a seguir las pisadas de Jesús si Él lo está haciendo? ¿Cómo? Al revés. ¿Por qué nosotros primero vamos a la cruz y entregamos nuestros pecados, luego nos bautizamos? Y Jesús primero se bautizó y después fue a la cruz. ¿Por qué? La respuesta está ¿dónde? En el santuario. Mírenlo, ahí está. ¿En qué parte del santuario estaba la presencia de Dios? ¿En qué parte? ¿Cómo se llamaba el último lugar allá? Lugar santísimo. ¿Quién estaba allá? Dios Padre, entre los dos querubines, sobre el arca, entre los querubines, ¿cierto? Allá estaba Dios. ¿Ya vieron por qué Jesús primero se bautizó? Y después vino a la cruz. Y nosotros primero vamos a la cruz y después nos bautizamos. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Muy sencillo. Cristo estaba en el cielo. Juan 1:1 lo dice, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. ¿En dónde, pastor? Allá. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que Él dejó aquel lugar a la diestra del Padre y viene abandonando ese lugar donde todo era ángeles y querubines, viene, abandona las cortes celestiales y viene a este mundo. Y viniendo de allá para acá, ¿qué encuentra primero? Si Él viene de adentro del santuario, de donde está Dios, Él viene a buscarnos a nosotros. Lo primero que encuentra en el recorrido es la fuente de agua. Por eso Jesús dijo, deja Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. No es que voy pasando por aquí, porque voy para la cruz. No me la puedo saltar. Así que Jesús se bautiza en la fuente de agua y va al altar de holocaustos y muere en la cruz. Pero ¿dónde estamos nosotros? Los pecadores, ¿dónde andamos? Por acá afuera, lejos de Dios. Y si tú quieres volver al Padre, ¿cuál es tu camino? Vienes, te entregas a Dios, aceptas su sacrificio, aceptas confesar tus pecados sobre el Cordero, Cristo Jesús, crees, te bautizas y eres salvo. Lo que quiere decir, queridos amigos, sea de ida, la ruta pasa por el agua. Creer, ser bautizado, salvo. Sea de ida, la ruta pasa por el agua. Y sea de venida, ¿qué pasa? También pasa por el agua, queridos amigos. Sea de ida o de venida, pasa por el agua. Jesús de venida pasó por el agua. Nosotros de ida tenemos que pasar por el agua. ¿Por qué no te bautizas? ¿Tú quieres ser salvo? ¿Ya sabes todas estas cosas? La pregunta es, ¿y ahora qué hago? Lo que dice Pedro, lo que dice Jesús, lo que dice Juan el Bautista, lo que dice Dios, lo que dice Moisés, lo que dice Pablo, es que la ruta de la salvación pasa definitivamente por el agua. Y yo quiero terminar con un pasaje que está en Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 6 al 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Por qué dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre? Noten que Él viene. Y al venir, ¿por dónde pasó? Pasó por el agua y luego vino a derramar su sangre. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre en su recorrido de venida de para acá. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, Él no se quedó en una parte del recorrido, Él fue hasta donde tenía que ir para lograr la salvación de nosotros. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, ¿cuál de los muebles del santuario representa el Espíritu Santo? El candelabro, que está en el lugar santo. Entonces dice así, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Dónde estaban en el santuario representados el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? ¿Dónde en esos muebles está los tres que son uno? Dice,
Porque tres son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué parte del santuario representaba eventos en el cielo? Lugar santo y lugar santísimo. El atrio, ¿eventos dónde? En la tierra. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Dónde estaban en esa lámina del santuario el Padre y el Verbo? ¿Se acuerdan del tema del trono de Dios? La mesa de los panes, que representa el trono. Así que allí estaban en el lugar santo, la mesa de los panes. Uno de esos es el Padre y el otro es el Verbo. Padre y el Hijo en el trono, el Hijo a la diestra del Padre. Ahora, delante del trono ardían ¿qué? 7 lámparas de fuego. ¿Y dónde están las 7 lámparas de fuego? Delante del trono. ¿Y qué representan las 7 lámparas de fuego? El Espíritu Santo. Así que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y los tres son uno, claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Pero él dice el siguiente texto, y tres, el 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuáles son los que dan testimonio en la tierra? Dice, el Espíritu. ¿Y por qué comienza con el Espíritu? Si la tierra está representada por el atrio, y en el atrio solamente habían 2 muebles, altar de holocaustos, fuente de agua y no más. Pero nota que dice, tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. En el atrio podemos ver que ahí están 2, el agua y la sangre, ¿sí ven? Dice el versículo 8, tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué vemos en la tierra allí? El agua y la sangre. Pero yo no veo el Espíritu. El Espíritu lo representa ¿cuál mueble? El candelabro de 7 brazos, que está inicialmente ¿dónde? En el cielo, pero que no se quedó en el cielo, sino que fue ¿qué? Enviado a la tierra para convencernos a los que estamos acá lejos que por favor aceptemos la sangre y el agua para volver a Dios. Y notemos que ahora el Espíritu Santo se convierte en un elemento clave, casi que en el eslabón entre el cielo y la tierra. Noten que el Espíritu Santo está contado entre los tres del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y está contado entre los tres de la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Cuál es el elemento que se repite? El Espíritu Santo, queridos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la labor para el primer paso para el bautismo es el arrepentimiento. Nadie se bautiza sin arrepentimiento. Y si tú estás dando vuelta y tú todavía no aceptas el bautismo, es porque tienes problema para aceptar el arrepentimiento. Toda persona que acepta el arrepentimiento, ¿sabe qué pasa? Se bautiza. Ahora bien, ¿por qué no aceptamos el arrepentimiento? Porque estamos luchando ¿contra quién? El que ha sido enviado a la tierra para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo nadie se arrepiente. Y nadie, si no se arrepiente, se bautiza. Y si no te bautizas, no eres salvo. Así que el punto no es ¿me bautizo o no me bautizo? El punto es ¿estoy realmente arrepentido? Me arrepiento de todo. ¿Sabe por qué algunas personas no se bautizan? Ay, lo que pasa es que viene la fiesta estas fiestas de este fin de semana. Sí, imagínate, y me bautizo yo justo cuando viene la fiesta. Es que si me bautizo después tengo que dejar de tomar esto o de hacer aquello. Esa persona que considera decirle a Dios todavía no, está demasiado pegado a cosas del mundo, ¿sí o no? Y no está del todo arrepentido, por eso dice Dios, espérate, todavía no, déjame otro ratico. No está arrepentido, está demasiado pegado allá, a las cosas de allá. Por eso el primer paso es el arrepentimiento, hermanos. ¿Y el arrepentimiento lo da quién? El Espíritu Santo, en los corazones de todas las personas. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Por eso tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Lo del agua y la sangre ya lo tenemos bien claro, pero ¿y el Espíritu? El Espíritu está tocando tu corazón ahora mismo, para que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal. Finalmente les quiero contar una breve ilustración. Cristo está hoy intercediendo ante nuestro Padre Celestial en la penúltima etapa de las
del itinerario de Dios, el día de la expiación. Y pronto ese incensario que está lleno de incienso para añadirlo a las oraciones de los santos que confesamos los pecados, será lleno del fuego del altar y será arrojado a la tierra con violencia y se convertirá en elemento de juicio. Y cuando ese juicio llegue, Jesús no dejará más el abogado defensor. Ya no tendremos más abogado para con el Padre Jesucristo el justo, porque Cristo ya no será más abogado, sino que se cumplirá Juan 5:28, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿quién? A su Hijo. Una señora recibió un comunicado de la corte donde le decían: usted tiene este asunto pendiente con la justicia, usted tiene que comparecer en un juicio, y le daban una fecha, pero la fecha era dentro de 11 meses. Así que la señora dijo: eso está lejos, tengo cosas más urgentes que hacer. Así que se dedicó a hacer las cosas urgentes y estaba muy metida en sus asuntos, y estaba tan metida en asuntos que no se fue dando cuenta que el tiempo estaba pasando. Y entonces, cuando recordó aquella citación, volvió a mirar la fecha y faltaban 3 meses. Así que dijo: tengo que buscar un abogado. Por aquí yo he visto un letrero, un abogado. Fue: señor abogado, mire, necesito contratarlo para este caso. El abogado miró todo el caso que se trata y dijo: no señora, yo no me meto en ese caso, eso es caso perdido, usted está perdida ahí. ¿Cómo que estoy perdida? Necesito un abogado. Usted no es abogado, defiéndame. Sí, pero yo no voy a dañar mi nombre profesional para perder ahí con el caso suyo. No, yo no la puedo defender, busque a otro. Y buscó a otro: señor, defiéndame. No, este caso es muy difícil, no. Y acudió a varios y todos le daban la misma respuesta, que no era un caso que ellos querían entrar porque era un caso perdido. Pero alguien le dio esperanza y le dijo: señora fulana, hay un abogado que es el único que tiene la capacidad para sacarla de este problema. Ese abogado, pero él no vive en esta ciudad. Donde sea, yo voy donde sea. Ya faltaban apenas 3 semanas para el juicio. Y entonces le dieron el nombre y ella llamó, hizo la cita y tomó un avión y se fue a la otra ciudad. Y llegó a la cita a las 11 de la mañana. Y dijo: señor abogado, vengo para que me defienda en este caso. El hombre tomó los documentos, los revisó y la miró y le dijo: señora, ¿por qué vino hoy? ¿Por qué no vino ayer? Ayer. No, es que está muy ocupada, pero entonces mire, yo ayer no tenía, y hasta que alguien me dio su nombre. Defiéndame, dígame que sí, porque todos me han dicho que usted es el único que puede. Dice: señora, yo la podría sacar de esto. Bueno, sáqueme, yo le pago lo que quiera. No puedo, señora. Es que usted viene hoy a las 11 de la mañana y yo quiero que mire esta carta. Esta carta me llegó ayer a las 6 de la tarde. Y en esta carta la corte me nombra el juez de su caso. Yo voy a ser el juez donde yo voy a juzgarla a usted. Y era el único que la podía, ¿qué? Defender. Queridos amigos, el plan de salvación está expuesto ante ustedes. Todo lo que hemos visto en 2 semanas, muy lindo. El amor de Dios en su máxima expresión. Símbolos exactos, fechas exactas. Pero nos enseñan que Cristo es nuestro Salvador solamente si tú lo aceptas. Y para tú aceptarlo te tienes que arrepentir y bautizarte. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora bien, Cristo hoy es el abogado defensor y dice: vengan a mí todos los que quieran y yo los defiendo. Pero un día, dentro de no mucho tiempo, el tiempo de gracia se va a cerrar. Y el que estaba destinado a ser nuestro abogado defensor se va a convertir ¿en qué? En el juez de toda la tierra. Y dice Mateo 25: cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones para juzgarlas, y pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda. Los de la derecha le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Porque tomaron decisiones. Los de la izquierda no, porque no tomaron decisiones. Queridos amigos, todo ahora mismo depende, no de Dios, depende de ti, depende de tu decisión.